Salmo 123. Plegaria pidiendo misericordia. Cántico gradual. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Amén. El cielo bajó a la tierra. Por eso estamos nosotros acá. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Judas, es la que venimos estudiando desde la semana pasada. Vamos a leer del versículo 8 al 16. Judas, del versículo 8 al 16. Bueno, vamos a leer todo, leamos desde el versículo 1 para que hagamos el empalme ahí. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahí empalmamos en el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero de estos también profetizó Noé, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay bastante. De hecho, es una carta corta, pero hay tantos temas que toca intentar a ver cómo hacemos para ir resumiendo. Bueno, vamos a orar, que el Señor nos guíe. Bendito Dios, gracias. Gracias por ser bueno, por ser bondadoso, por ser misericordioso. Gracias por este día que nos regalas, por este sol maravilloso que calienta a esta hora, esta mañana esplendorosa que tú nos regalas. Gracias porque ese sol tú nos recuerdas que es como tu justicia. Tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Y tu misericordia es igual. Hoy cualquier ser humano del universo puede disfrutar las maravillas del sol. Crea en ti o no. Igual, en tu misericordia permites que hoy millones de personas se levanten sabiendo que pueden respirar, que pueden hablar, que pueden caminar. Muchos de ellos ni siquiera te dan las gracias, pero también nosotros tenemos ese mismo privilegio. Ahora, es a nosotros a quien nos corresponde actuar de manera correcta, porque así como dice aquí Judas, hay personas que están guiadas, que son impíos, que están guiadas más por sus propios deseos. Ayúdame a mí, Señor, a ver los míos, a ver qué está ocurriendo en lo más profundo de mi ser, de manera que yo pueda entregarte todo, pensamientos, palabras, actitudes, intenciones de mi corazón, para que tú las limpies, para que tú las transformes y me permitas poder ofrecerte sacrificio vivo, santo, agradable, como una manera de adorarte, como culto racional a ti. Gracias por estos hermanos, estos que son tus hijos e hijas, que estamos aquí con el corazón prestos a escuchar tu palabra, a adorarte y a seguirte. Te pedimos, Padre, que hoy dirijas a toda la población colombiana, que tenemos un deber de cumplir esta responsabilidad de escoger la persona que ha de regir los destinos de este país. Guíanos a nosotros, Señor, para que tomemos la decisión correcta, de manera de que tú seas honrado y glorificado. En ti nos abandonamos, en ti confiamos. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Yo le he puesto a esta porción, yo le puse, si se dan cuenta todo lo que habla ahí Judas, yo le coloqué identificando y entendiendo el mayor peligro para la humanidad. Identificando y entendiendo el mayor peligro para la humanidad. Y me puse, a manera de introducción, me puse a preguntar en Google, según los expertos, según la inteligencia artificial, ¿cuáles serían el mayor riesgo, el mayor peligro que enfrenta la humanidad hoy? ¿Cuál sería ese mayor riesgo o peligro que enfrenta la humanidad hoy? Y ayúdenme. Ustedes, vamos a imaginar que ustedes son inteligencia artificial. No, ustedes son inteligencia espiritual. Vamos a imaginar. ¿Cuál es ese mayor peligro? Cuéntenme a ver. Calentamiento global. Muy bien. Por acá. Usted está con la CIA. La CIA dicen que ese es uno. ¿El pecado? ¿Qué dice don Jorge? Sí, o sea, esas personas, los mismos seres humanos, que se desvían del camino correcto. Muy bien. Desviarse del camino correcto. ¿Alguien más? ¿Cuál es el mayor peligro? Ayúdeme a ver. Calentamiento global, dijeron por allá, pecado, desviarse. ¿Hay algún otro? ¿O todos están de acuerdo con esos tres? Yo hice la pregunta general, mayor peligro para la humanidad. Yo diría que podríamos estar hablando también de las distracciones y el egoísmo. Distracciones y egoísmo. Sí. O sea, va más por esta línea. ¿Alguien más? Orgullo. ¿Alguien da más? Ok. El Google, muchas gracias. El Google dijo que los principales riesgos globales se clasifican en 3 categorías: crisis climática y ambiental, la inteligencia artificial y su tecnología, y la desinformación y conflictos. Que eso trae
y se derivan de ahí armas de destrucción masiva, guerras, ansias de poder, etcétera, etcétera. Y sí, claro, de hecho uno mira y puede decir, eso es cierto, pero si leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta, esa descripción que dijo Judas de estos señores, dice que son impíos, que son egoístas, que son, inclusive hace una serie de comparaciones con nubes sin agua, con árboles otoñales, con una fuente sin profundidad. Y nos ponemos a mirar y decimos, si tiene que ver con lo que decían por acá, tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Y el comportamiento del ser humano depende de qué lo guía, cuál es su sustento, cuáles son sus bases. Asimismo va a ser un comportamiento ejemplar o un comportamiento destructivo. Porque, por ejemplo, el calentamiento global tiene que ver con nuestras propias acciones. Hemos deforestado, creamos más cosas que dañan la capa de ozono, y somos nosotros. Nos toca volver inclusive a Génesis, cuando Dios creó el jardín del Edén y puso allí a Adán y Eva, y les dijo, administrenlo, la mejor finca jamás que haya existido. Les dice, administrenlo, y todo era maravilloso según la Biblia. Pero entra el pecado al corazón del ser humano y todo eso se vuelve un desastre hasta el día de hoy. Entonces, yo llego a la conclusión que el mayor peligro para la humanidad está donde está cimentado su corazón. ¿Dónde están puestas sus expectativas? ¿Dónde están puestas sus esperanzas? Hoy estamos eligiendo un nuevo líder. Nuestras esperanzas no están en ninguno de esos dos señores, pero Dios puede usar a esos señores. Y los va a usar para bien y para mal. Va a usar, va a permitir. Hoy algunos creen que si uno de los dos gana, va a haber un estallido por inconformidad del otro grupo. Otros consideran que si el otro gana, va a haber paz y tranquilidad y todo esto. Eso no está escrito. Eso no se sabe. Nosotros, pero Dios sí. Y Dios permitirá que pase lo que Él ha determinado en su voluntad. Mi Biblia dice que ni siquiera una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo permita. ¿Eso qué significa? Que en medio de toda esta circunstancia nos toca cimentar nuestro corazón en la palabra, en el Señor. Porque en esta lista larga que dice Judas de estos hombres, no solo son ellos. Yo tengo el mismo potencial. Yo tengo la misma capacidad de actuar como actúan ellos. Dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera, igual que Sodoma, Gomorra, que los ejemplos que miramos la semana pasada, de hombres impíos, de ángeles que negaron su dignidad, de hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, y que dice Judas que puso a Sodoma, a los ángeles y a los que se rebelaron contra Moisés en el desierto como ejemplo. Y dice, y cuando aquí dice, no obstante, lo que está tratando de decir es, aún a pesar de eso, es como que sí, hombre, yo estoy viendo que algo, por allí vamos en un camino y por allí una persona que va adelante se cayó en un hueco y yo sigo caminando a oscuras y no presto atención de que allí hay un peligro. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. ¿Cuáles soñadores? Estos líderes que dijo en los versículos que estudiamos la semana pasada que se habían introducido a la iglesia de una manera sigilosa. Dice que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, en esta porción yo veo tres cosas o tres enseñanzas que el Señor me quiere dar.
Lo primero que tengo que decir es que el autor aquí advierte sobre los falsos maestros, y más que los falsos maestros, yo quiero enfocarme en sus enseñanzas. Porque como dice por ahí un adagio o un poeta, los hombres pasan, las ideas permanecen. Es tener cuidado qué ideas estamos permitiendo que se alberguen en nuestros corazones. ¿Qué principios? Porque hoy una persona me da un principio y de aquí a unos años desaparece. Pero si logró implantar ese principio en la sociedad, ahí ya quedó un legado. Y los legados pueden ser para bien o para mal. Entonces él nos está advirtiendo sobre esas falsas enseñanzas que se han infiltrado para corromper la fe, para dañar, para desviarnos. Y se caracteriza por ser guiados por personas que son rebeldes contra la autoridad. Son corruptos, son inmorales. Y además son soberbios, orgullosos. Ahí lo dijeron ustedes. Judas está denunciando para que nosotros estemos pendientes, para ver el ejemplo de ellos, pero para también yo evaluarme y preguntarme, ¿cuál de esas características yo estoy expresando? Y tengo que preguntarme, cuando estoy en rebeldía, cuando soy soberbio, cuando soy criticador, murmurador, que al final en el versículo 14 y 15 habla de ello. ¿Con quién me estoy identificando? ¿Con qué filosofía? ¿Con la de estos señores o con la de Jesucristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que entregaba todo a la causa en las manos del Señor? Que mientras la gente decía crucifícale, crucifícale, no queremos que gobierne, él decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No respondía como responde José Moreno. Yo le he dicho, yo a veces, usted me ve tranquilito, pero yo soy respondón. Y tengo que entregar eso al Señor. Porque el don de argumentar o de hablar es un don, pero si yo no lo pongo en las manos del Señor se convierte en una maldición. Cualquier habilidad que tengamos. Una persona que logra hacer negocios, tiene la habilidad para hacer negocios, eso es un don, una habilidad que Dios le ha dado. Pero si no las pone en las manos del Señor, se convierte en un estafador de primera. ¿Qué hacemos con las herramientas que Dios nos ha dado? Va a marcar la diferencia. Entonces aquí hay tres enseñanzas. Primero, entender las características de estos hombres, en los versículos 8 al 10. Entender esas características. Y vuelvo y le digo, no las trato de entender para ver y criticarlos a ellos, sino para mirarme en ese espejo y decir, José, ahí hay cosas que te identifican. Para eso el Señor nos dejó la palabra. Por eso es la única postura filosófica, si le quiere llamar, de principios o religiosa en toda la historia de la humanidad, que muestra y pone a sus seres como ejemplo, sean buenos o sean malos. Usted ve la Biblia y está llena de una cantidad de hombres que cometieron errores. Adán. Y él le dice, mira, tienes todo, y va y le dice, del único que no puedes comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal, y es del primero que come. ¿Dónde estabas, Adán? A Moisés le dice, mira, ve y háblale a la roca, y Moisés, como vio que la gente lo estaba cuestionando, la golpea. Te dijo que hablaras, no que la golpearas. A Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en el valle. Y lea, cuando termina Josué, 2 capítulos del siguiente libro, y dice que esa generación se había olvidado de Jehová. ¿Por qué? Se les olvidó de meditar en ese libro y de traspasárselo a las nuevas generaciones. A David le da todo, todos los reinos, tenía todo.
Debería estar en la guerra y se levanta, cuando debería estar en la guerra estaba haciendo la siesta y vio una mujer que no era la suya y la deseó. Y está aquí, el hombre conforme al corazón del Señor. Lo que me está mostrando y lo que me muestra la Biblia es que Él muestra a sus servidores tal como son, para que entiendan que necesitan de Él, que no hay ninguno perfecto, y eso es vigente para mí hoy, siglo XXI. De nada sirve que me muestre acá como, oh, la persona tranquila, pero usted no me conoce a profundidad. Esos tres que están allá atrás, sí. Entonces, esta lista, estas características, es para que yo me mire en ese espejo. Judas compara a estos hombres, primero, como rebeldes. Son personas que rechazaron la autoridad, se dejan llevar por sus propios deseos, contaminan sus cuerpos y desprecian las cosas divinas, hablando mal de seres celestiales. Dice que actúan como animales irracionales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de razonar y se supone que deberíamos analizar todo antes de hablar, antes de actuar. Pero a veces nos comportamos peores. No se ha visto en la naturaleza que un animal mate a otro sino bajo tres condiciones: preservar la especie, por cuestión de alimento, de supervivencia, o por mantener el equilibrio, conservar territorio, etcétera, etcétera. Los seres humanos nos matamos por un partido político, por un equipo de fútbol, porque me cayó mal, porque cree diferente a mí. Y solo en contadas excepciones hay algunas tribus que cazan a otro ser y lo fritan y lo comen. Son contadas excepciones. Pero son millones de personas en el mundo que mueren porque no nos entendemos. Los animales no hacen eso, nosotros sí. Por eso Judas dice que actúan como seres irracionales. Vamos a leer específicamente qué dice el versículo 8 al 10. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, primero son soñadores, se creen una cantidad de fábulas, mancillan la carne. Cuando habla de mancillar es que, y tiene que ver, hay que conectarlo con el ejemplo de Sodoma y Gomorra, era precisamente, cambiaban el uso natural de las relaciones. Por eso aquí él vuelve y sigue diciendo, mancillan la carne, su cuerpo, rechazan la autoridad. Vuelvo y repito, cuando yo me enfrento a mi autoridad, me estoy dejando guiar por el principio satánico de rebeldía. Y Dios lo abomina, lo detesta. Recuerdo que el pastor constantemente nos vive diciendo, el señor presidente, por mucho que debemos honrarle. Y tiene razón. Que nos toca orar, Señor. Como dijo por ahí una hermana, entonces, pastor, oramos, Señor, ilumínalo, elimínalo. No. Señor, guíalo. Quedan 2 meses. Dale sabiduría. Y esto aplica para casa, muchachos. Cuando nosotros nos enfrentamos a papá y mamá, que son nuestra primera autoridad, tenemos que preguntarnos, ¿de quién nos estamos dejando guiar? Y aquí va a poner ejemplos. ¿Qué pasó con aquellos que se fueron en contra de la autoridad? Usted que está leyendo la Biblia, ahora de un año, le voy a invitar a que regrese a número 16. Aquí pone el ejemplo de eso. ¿Qué pasó con esos hombres? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
¿Qué está? Inclusive está hablando y pone un ejemplo. Y esto los teólogos se quiebran la cabeza porque dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Los teólogos dicen, ¿y de dónde salió eso? Solo aparece aquí en Judas. Que muestra una situación que el arcángel Miguel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio, dice de que Moisés, Dios lo hizo subir a una montaña, le dijo, mira la tierra que le voy a entregar, pero tú no vas a pasar. Porque golpeó la roca, porque desobedeció en el desierto. Dios perdona mi pecado, pero debo enfrentar unas consecuencias. Y aquí muestra que el arcángel Miguel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Según los teólogos, lo que pasaba era que, como el cuerpo no se encontró, dice la Biblia que nadie lo encontró, lo que quería Satanás era tomar ese cuerpo y decir, mira, aquí lo tengo, adórenlo. No somos una comunidad, somos una sociedad idólatra. Adórenlo. Porque fue el que los sacó de Egipto. Así que deben adorarle. Y el arcángel Miguel peleó por él. Ahora, ¿quién es el arcángel Miguel? Bueno, me tocó preguntar. Y para no equivocarme voy a leer. Según los teólogos, es el líder de los ejércitos celestiales. O sea, el general de los ejércitos del Señor. Principal defensor del pueblo de Dios contra las fuerzas malignas. El general de más alto rango. No era cualquier soldado que estaba peleando con Satanás. Y no se puso a maldecirlo, sino que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Satanás en Luzbel había sido un ángel poderosísimo. Lo que nos está tratando de decir Judas aquí es, si aún los seres espirituales, los ángeles, respetan la autoridad que le fue concedida a Luzbel, ¿quién eres tú para no respetar la autoridad que te fue concedida en la tierra? Empezando por casa, los jefes, los líderes de la iglesia, las autoridades del país, los policías, a ese le decimos y le dicen unos nombres por ahí, son nuestras autoridades. Y del versículo 10 sigue aquí Judas diciéndonos, pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen. Entonces una característica es blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Hablar mal. Cosas que no conocen, no tiene idea y empieza a hablar. Y esta semana, gracias a Dios, hoy terminan las elecciones. Pero si usted entraba un poquito a las redes sociales y se sacaban cosas que de aquí, de allá, no dice, ¿cómo tienen tanto conocimiento? ¿Qué este dijo? ¿Qué este está diciendo? ¿Qué? Yo siempre he creído que un político, a mí personalmente, dígame, ¿qué ofrece usted? No me hable tan mal, no me hable tantas cosas malas del otro. Muéstrame usted cuál es su propuesta. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces aquí está la primera característica, o están las características, el primer punto. Personas que actúan criticando, enfrentándose a las autoridades, actuando irracionalmente, no honrando sus propios cuerpos. Y yo tengo que preguntarme, cuando hay todos estos rasgos de crítica, de murmuración, de rebeldía en mí, yo tengo que entonces
reconocer que me estoy dejando guiar por el enemigo. La segunda cosa que me enseña aquí el Señor son 3 ejemplos o 3 parámetros que me pone para que yo me fije en Él. Y está en el versículo 11 al 13. Dice el 11. Hay de ellos, o sea, van a tener una consecuencia, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero quedémonos en el versículo 11. Habla de 3 ejemplos. Siguieron el camino de Caín. Ahora, ¿quién es Caín? Pues todos lo conocemos. El primer homicida. El primer desobediente de los humanos. ¿Por qué hago énfasis de los humanos? Porque Luzbel había sido antes. Pero el primer homicida. Conocemos su historia. Representa el camino del egoísmo, de la envidia y del el poco amor. Se me fue la palabra, desamor. La Biblia dice que Dios es amor. Caín representa lo contrario. El odio, la envidia, el egoísmo. Por eso 1 Corintios nos dice que el amor es todo lo contrario a eso. Caín representa a aquel que hace lo incorrecto. Un hombre que se deja llevar por sus pasiones, su celo. Era el hijo mayor de Adán y Eva, de profesión agricultor. No tiene nada que ver porque, de hecho, algunos teólogos dicen que no es que cuando llevaron la ofrenda, dice que Caín llevó cultivos y que Abel llevó un cordero. Y que entonces por eso porque Caín llevó algo de la tierra, no se trata de eso, y que el cordero Dios lo había creado, pues también Dios creó los árboles que dan frutos según Génesis. No es tanto que llevo, no es tanto que hago, cómo está mi corazón. ¿Cuáles son las intenciones? Por eso una de las cosas que tenemos que clamarle al Señor es que examine nuestro corazón y nos lave. Que examine nuestras entrañas, de donde nacen las intenciones por las cuales hacemos las cosas. Porque las acciones, la gente ve lo que yo hago. Por eso le digo, usted acá me ve y me ve tranquilito, pero usted no sabe qué hay detrás. Y nosotros nos dejamos engañar por los comportamientos. Porque claro, nosotros solo podemos juzgar lo que vemos, lo que oímos, pero no sabemos cuál fue la intención con la que se hizo o se dejó de hacer. Su hermano menor era pastor. Ambos le trajeron ofrenda al Señor, solo que al Señor le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y si usted lee Génesis 4, Caín se entristeció. Vamos a leer. Génesis 4. Vamos a leerlo en esta versión. Esta es la nueva versión internacional.
me gusta porque es un lenguaje más actual, pero no hay ningún problema. El hombre se unió a su mujer, o sea, Adán, creo que dice, a su mujer Eva, creo que dice en la Reina Valera, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Inclusive aquí el escritor hace una diferencia. Uno presentó el fruto, el otro presentó lo mejor que tenía. ¿Qué anda buscando Dios de nosotros? Lo mejor, porque Él es excelente. Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Empezó a entristecerse, a enojarse. Ya traje mis yucas, ¿no? Bueno, ahí no dice qué era, dice lo de fruta, pero vamos a imaginar que era yuca, mi plátano, y no me la recibió, y él trajo el cordero. José Moreno, podría ser un sancocho con todo esto. No, eso no lo dice. Pero dice que se enojó. Hago de estos chistes flojos para que no se me duerman. Se enojó. Y después empezó a buscar la manera de vengarse, porque a él no lo habían mirado con agrado. Empezó a expresar celos. Empezó a planear con artimañas e invitó a Abel al campo. Y ya usted conoce el resto de la historia. Entonces aquí está, primero, las características de estos hombres que ya miramos, pero también ejemplos concretos. No solo Judas me dice, mire, esto puede ocurrir así, sino que me dice, mire, aquí hay ejemplos de cómo estas personas que se dejan llevar por estos principios pueden actuar. Pilas José Moreno, que usted tiene la misma posibilidad de actuar igual. Entonces Caín representa el ego, el orgullo, representa el desamor, el enojo, la envidia y dejarme controlar por mis emociones. Entonces, primer ejemplo que nos está poniendo Judas. La segunda dice que se dejó llevar por la avaricia de Balaán. ¿Quién era Balaán? Ya eso lo leímos hace algún tiempo atrás. Eso lo encuentra en número 22-24, era un profeta. Y lo contrató un rey, porque el pueblo estaba en el proceso de ir a la tierra prometida, y los reyes que estaban ahí, o los líderes de los territorios donde ellos iban andando, iban arrasando, iban conquistando, tenían miedo. Y contrata y dice, bueno, yo no creo en Dios, un moabita. Es interesante, de aquí de Moab sale Ruth. Es interesante, Dios es maravilloso. De este pueblo que quiso maldecir a Israel sale Ruth. De ahí sacó Dios a Ruth, la abuela de David. Una de las 4 mujeres que aparece en la genealogía de Jesucristo. Y el rey Balac dice, bueno, esta gente, en la fortaleza de ellos, mire cómo es maravilloso Dios. Hasta los enemigos entendían que la fortaleza de Israel no eran ellos, sino el Dios que los acompañaba. Y contrata al profeta y le dice, mira, te voy a pagar para que me maldigas a este pueblo, porque si tú lo maldices, entonces ya Dios no va a estar con ellos. Y yo los puedo dominar. Y Balaán era uno de estos mercaderes de metalizado. Dijo, va para esa. ¿Cuánto es?
No dice específicamente cuánto es, pero dice que negociaron. Y cuando fue a maldecir no pudo. El Señor se le apareció, no lo dejó. Y conocemos la historia de la burra que le habló este señor. Que la misma burra tenía más visión que el profeta. Y lo contratan, y lo contratan e intentó maldecirlo como 3 veces y no pudo, porque el Señor no se lo permitió. Pero él todavía seguía con las ansias de ganarse la plata. Y al final le dijo, mira, yo no lo puedo maldecir, pero tengo una estrategia. Dame la platica y mira, como no lo puedo maldecir, la estrategia es, permite y anímalos a que las mujeres conquisten a los hombres, las mujeres tuyas que son paganas, y dobleguen el corazón de esos hombres, porque los hombres, ay hombres, una cara bonita y nos hace hacer cosas. Pregúntele a Sansón. Y les movió el corazón y ellos terminaron adorando a los dioses de este pueblo. Entonces, claro, Dios dice, son infieles. Los abandonó. Y hubo una consecuencia de 24,000 personas que murieron. Entonces, Balaán representa la avaricia. Ese anhelo profundo de ganancias deshonestas. Mientras Caín representa el odio, la envidia, el desamor, este otro representa avaricia. Mire todo lo que va sumando a las características del ser humano. Aquel que hace lo que sea con tal de conseguir los recursos, que vende sus principios, que vende sus enseñanzas, que vende su dignidad. Cualquier parecido con nuestra sociedad es pura coincidencia. Y el tercer ejemplo habla de Coré. Coré era un líder. Bueno, en la Biblia hay por lo menos 4 Coré. Pero solo uno mereció un puesto en la infamia. El primer Coré es el hijo de Saúl y Aholibama, que está en Génesis 36. El segundo Coré es el hijo de Elifaz y nieto de Saúl y Ada, está en Génesis 36, 16. El tercero es el hijo de Hebrón y descendiente de Caleb, Primera de Crónicas 2, 43. Y Coré, hijo de Isar, un levita. Era un levita. ¿Quién eran los levitas? Los sacerdotes, los líderes espirituales, cuyo flagrante rebelión contra Moisés y Aarón provocó su propia muerte, así como la de todos los que estaban a su lado. ¿Dónde conseguimos eso? Números 16. Números 16. Esto lo leímos hace como un par de semanas en casa, en la lectura, unos días atrás. Y es fuerte la historia. Dice, rebelión de Coré, Datán y Abirán. Coré era hijo de Isar, nieto de Coat y bisnieto de Leví. Y los Rubenitas Datán y Abirán, hijos de Elibad, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés y con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y les respondió a Coré y a todo su grupo. Mañana el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensarios y les pondrán fuego
e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien Él elija. Si son ustedes, hijos de Leví, los que han sido demasiado lejos. Moisés le dijo a Coré: escúchame, ahora, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de Él? Ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad. Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, pero ellos contestaron: no iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abunda leche y miel? Para resumir, no estaban de acuerdo con las instrucciones que le daba Moisés y Aarón. Y lo que le dijeron es: Dios es un Dios que tiene dominio sobre todos nosotros, y nosotros también somos líderes. ¿Por qué los tenemos que escuchar a ustedes? Y para resumir la historia, la Biblia, si usted sigue leyendo, dice que la tierra se abrió y murieron estos 3 hombres con sus familias y 250 sinvergüenzas que les seguían. Y se oía el ruido de ellos cuando la tierra los estaba tragando. Eso es profundo, y eso me dice: Señor, me hace a mí pensar mis acciones, todas las consecuencias que pueden llevar. No es solo mi vida, es cómo puedo arrastrar a la gente que me escucha, empezando por los de mi casa. Entonces, hay 3 ejemplos que me quiere el Señor mostrar aquí como forma de persuadirme para que yo le honre. Y la tercera cosa es el juicio a la hipocresía. Eso lo vemos en los últimos 4 versículos, del 12 al 14. Versículo 12 dice: Estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, que tiene ese comportamiento como estos 3, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces vamos a ir mirando. Está hablando primero que mancillan o dañan las reuniones ágapes. ¿De qué se está refiriendo aquí? A ver, es la Santa Cena. Cuando se reunían para comer la Santa Cena, era una cena. Y la idea era, por eso Pablo por allá en Corintios les dice que se esperen. Algunos traían más y aparentaban más y comían más. Entonces así había un desorden en eso. Y además, ellos, dice aquí que se apacientan a sí mismos. Parece que eran pastores, pero no seguían su trabajo de estar pastoreando a la iglesia. Y les pone unos ejemplos. Primero, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Qué es una nube sin agua? ¿Qué es una nube? Según el diccionario, una nube es el repositorio donde hay miles de millones de gotas de agua o cristales de agua que después se convierten en lluvia y traen el bienestar para la tierra. Para un campesino que está esperando que el agua llegue para que sus cultivos puedan seguir adelante, una nube, cuando ve la nube, y por ejemplo ahorita vamos a entrar en el fenómeno de Niño, que es sequía, ver una nube significa va a llover. Entonces estos, cuando los compara como nubes sin aguas, es gente que aparenta algo pero por dentro está vacía. Y además son livianas, porque una nube con agua, los campesinos dicen, está cargada, es pesada. Cuando no tiene, dice que es llevada de un lado para otro. ¿Qué significa esto? Que cualquier doctrina, cualquier pensamiento los lleva como un velero. Otra característica de estos hombres. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué soy yo? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué puedo dar? ¿Estoy siendo instrumento para bendecir
o solo para distraer. Otro ejemplo que les pone ahí, además de ser nubes sin aguas que son llevadas de un lado para otro, sino que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Uy, esta es profunda. Un árbol otoñal, me puse a ver, ¿y qué es eso de un árbol otoñal? ¿Saben ustedes? Exactamente, son árboles ornamentales. Nosotros aquí no los vemos mucho, pero ustedes que tienen familiares en Canadá, pregúntenle que le manden fotos en otoño. Hermosos, son bonitos, de color naranja, y eso es una postal. Si usted va ahí y las hojas están maravillosas en el piso, tómese una foto y eso es hermosísimo, pero vaya y búsquele frutos, no tienen nada. Solo son apariencia. Me está diciendo Señor José, tú debes dar fruto, no solo apariencia. Y dice que están desarraigados peor, por eso dice que están doblemente muertos. Pues no dan fruto y además desarraigados, que los arrancaron del lugar, entonces no van a dar fruto. Y la tercera dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Qué es una onda del mar? Es la fuerza del viento con las aguas. Pero cuando están muy agitadas, sirven para la navegación, pero cuando están muy agitadas, están espumosas y son muy peligrosas. Está hablando de cuando yo me dejo llevar por mis impulsos, ¿cómo puedo yo ser de riesgo para la comunidad? Y finalmente dice, estrellas fugaces. Esto de las estrellas fugaces en las telenovelas la hacen ver como hermosísimo. ¡Ay, una estrella fugaz! Pídele un deseo. Pero no son estrellas. Me puse a mirar qué eran eso de estrellas fugaces. No son estrellas. Son pedazos de polvo y de partículas de los asteroides que se desprenden y van, pero a velocidades 1000 a estrellarse. Y por eso y tienen un poquito con el contacto de la atmósfera generan esa luz. Pero no son como las estrellas que tienen gases que tienen luz propia. Estas no. Estas van y por eso se ven así tan rápido, porque van listas a estrellarse, a golpearse y pueden hacer daño donde caen. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Qué va a pasar al final de mis acciones? Y al último, en los últimos versículos dice de que son expertos en hacer juicio para todos y dejar convictos. Dice, bueno, en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Está diciendo de que finalmente el Señor va a tomar el control y todo esto van a pagar sus consecuencias contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Impío es alguien que no tiene piedad, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, o sea, actuando cruel, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, tarde o temprano van a tener las consecuencias de sus actos. Eso es para mí igual. De pronto hoy no vivo consecuencias, pero si no corrijo mi camino, tarde o temprano voy a tener consecuencias. Estos son murmuradores, otra característica. Murmuran, hablan. Querellosos, a todo le ponen problema. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué está aquí hablando? Es gente que a todo le encuentra problema, querellosos, y cuando habla y dice algo bueno es para aprovecharse de la gente. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. La pregunta es, aquí Judas dice que estos unos líderes que estaban infiltrados en la iglesia. La pregunta que Dios me hace a mí hoy es, ¿qué tanto de eso tienes tú? ¿Qué tanto se parece a ti? Que el Señor tenga misericordia y me ayude a ser alguien que lo honra y no que vive como Caín por su odio, por su envidia
como oré, con irrespeto, con desobediencia, como Balaán, dejado llevar por los intereses, aparentando cosas que no soy. Que el Señor nos guarde. Bendito Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdame a identificar el mayor peligro que hay en mí, no afuera, en mí, que se convierte en una trampa para mí y para los que están a mi alrededor. De manera, Padre, que yo pueda ser un instrumento en tus manos para darte gloria, honra y alabanza. Lávame más y más de mi pecado. Y permite que esta palabra haya cabida en mi corazón, de manera que yo pueda honrarte con todo mi ser. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.